Eh, Deme un segundo. Ok, entonces estuvimos conversando, hablando sobre temas de Kashrut, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos de qué se trató la última clase? ¿Alguien que me recuerde? ¿No? Ya, pasar de jalá, pero estuvimos hablando sobre temas de que se podían confundir con maritime. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien toma sangre de pescado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene que hacer una persona que gusta de la sangre de pescado? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿No? Ok, la sangre no puede ser comida por un judío, sangre de huevo, ok, todo eso estuvimos conversando, pero dijimos si alguien que los pescados no entran en esta categoría, y si alguien quiere comer sangre de pescado, tiene que colocar algo, algún simán sobre la mesa, sobre el chulhan, que dé cuenta que la sangre que está tomando es de pescado, por ejemplo. Colocar escamas o la cabeza de un pescado, lo que sea, que identifique eh, no es sangre de un animal. ¿Ok? También dijimos que los huevos tienen que ser revisados y hoy día solamente tenemos duda con los huevos de granja, o sea, donde hay los huevos de tarnegol, de gallina, son por eh, son entre un gallo y una gallina, ¿verdad? Sin embargo, los huevos de criadero, por lo menos así le llamamos, donde solamente se da, la gallina pone huevo a través del alimento que le dan, esos huevos no tienen problema de sangre. Si tuviera sangre, la podríamos quitar y no habría ningún problema con ella. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poco vamos a seguir con el tema de la carne, ¿okay? Porque no hay que confundir que para que la carne sea kasher, tiene el animal obligatoriamente que ser muerto a través de shejitá. ¿Okay? Si el animal no fue muerto a través de shejitá, entonces ese animal está prohibido para un judío. ¿Ok? Solamente a través de shejitá. Una vez muerto el animal, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que todo el dam nefesh es toda la sangre que le da vida al animal. Dam, sangre, y nefesh, es la vida del animal. Salga. Una vez que sale esa sangre, también está prohibida de comer. O sea, hay mucha gente en el campo que gusta tomar esa sangre, la sangre que sale del animal al momento de
ser degollado, de hacer la shejitá. Eso para el yehudí, para el judío, está completamente prohibido. Y es una prohibición de la Torá, ¿ok? La Torá en Baikra, capítulo 7, en el verso 26, ¿verdad? Ahí nos dice que nosotros no podemos consumir sangre del animal, que en la sangre está la vida del animal, ¿ok? Bien, una vez que nosotros, el animal está muerto a través de shejitá, aún la carne no es kasher, ¿ok? No basta con la shejitá, necesitamos hacer un proceso que se llama melijá, un proceso de salado y de enjuague de la carne, ¿ok? ¿Para qué? Para quitar toda la sangre que pueda quedar también entre que puede haber en las arterias, en las venas, en los vasos, en lo que internamente en la carne. Nosotros tenemos que quitar también esa sangre, aunque no está prohibida de la Torá por Maritime, para evitar que otros piensen que nosotros estamos tomando sangre. Entonces le quitamos todo tipo de sangre al animal. Y una pregunta que hace García Sampaio, dice, no entiendo lo que dice. Si Rabiaco me puede ayudar. Bueno, la dejamos ahí mientras. ¿Para qué era Alexander? Hay una pregunta que hace la última persona, si él está, no sé, lejos. Si está lejos. No tiene carne apropiada. Ya, si está lejos, si no tiene carne apropiada. No hay opciones. No hay opciones. ¿Ok? No es como el pan, por ejemplo, que el pan, si uno también lo hablamos en la clase anterior, si nosotros no tenemos pan kasher, podemos, de acuerdo a los ingredientes, comprar comprar pan hecha por un no yehudí. Pero en el caso de la carne, nosotros no podemos aludir a estar lejos de una comunidad judía para comer cualquier tipo de carne hecha sin shejitá. O sea, la carne tiene que estar, o sea, el animal debe ser muerto a través de shejitá, si no está prohibido. No importa dónde esté, está prohibido. Ok. Dijimos que al momento de faenar el animal y sacar la sangre, el dam nefesh, ¿verdad? Necesitamos hacer otro proceso llamado melijá, que consta de un enjuague primero, un enjuague primario, que dice Jajamín es para quitar la sangre que está en la superficie de la carne, lo que está sobre la carne, la sangre esa que está ahí, que se ve. Con este primer enjuague, ¿nosotros qué hacemos? Quitamos la sangre que está, como dije, en la superficie, y también sirve este enjuague para ablandar la carne. Tiene esos dos objetivos: quitar la sangre que se ve, que está a la vista, y ablandar la carne. Luego, ¿verdad? No les voy a dar el tiempo, pero más o menos para que ustedes lo entiendan. Viene el proceso de salado. ¿Sí? Luego del primer enjuague de la carne, viene un proceso de salado con una sal no tan gruesa ni tampoco muy fina, sino una sal término medio. Y se
se deja la carne en esta sal, ¿verdad? En un lugar donde la sangre pueda escurrir, donde pueda salir la sangre, no se almacene. ¿Por qué? Porque si se almacena la sangre, con la sal va a producir que, aquí necesito de ayuda, Rabiaco, la sangre va a hervir y va a cocinar la carne. Y nosotros no buscamos la cocción de la carne en ese momento. Necesitamos solamente salar por un mínimo de tiempo de 18 minutos, máximo 1 hora. Sí, la shejitá solamente puede ser hecha por un judío, por un hombre, no una mujer. No existen mujeres por un shohet, né, Rav? Sí, un shohet, sí. Un shohet que esté certificado por otro shohet y haya aprendido las alajot de shejitá. ¿Okay? No cualquiera puede llegar a ser si no conoce las alajot de shejitá. Bien. Dijimos que se debe remojar primero para quitar la sangre que está en la superficie de la carne y para ablandar la carne. Luego se sala la carne, se le echa sal por todos lados, que quede bien cubierta de sal, por un mínimo de, dijimos, 18 minutos a 1 hora. Finalizado el proceso de salado de 1 hora, nosotros volvemos a enjuagar la carne 3 veces más. O sea, la enjuagamos la carne, la sumergimos en una agua, luego en otra agua la sumergimos, ¿verdad? En otro lugar, y luego en una tercera panela de agua para quitar la sal que está en la carne. Cuando hacemos el tercer enjuague de la carne, entonces la carne es kasher. Incluso la podríamos comer cruda, sin cocinar. Está kasher. Sí, bueno. Pero se podría. ¿Okay? Hay gente que le gusta la carne no cocinada completamente, sino un poco cruda. También la puede comer. Ya la carne no tiene sangre y está apta para comer. Bendrosai. Sí, no sé cómo le llaman a los, cuando es a la parrilla, a la esh. ¿Cómo le llaman a los asados, Rabiago? ¿Asado igual? Churrasco. Cuando hacen un churrasco, ¿verdad? Hay gente que no le gusta tan cocida, otros le gustan un poquito más cruda. Entonces, no importa, porque una vez que se hizo el salado de la carne, ya no hay sangre, así que se puede comer. Incluso la gente que le gusta el churrasco así más o menos crudo y no cocinado completamente. Si no tiene carne kasher, dijimos que no hay opción. Tendría que ser vegetariano por ese momento. Solamente comer verduras, legumbres y demás. Ok? Ravi, o peixe é o mesmo processo, é? ¿No? O peixe é o mesmo processo? No, el pez está exento de shejitá, por lo que lo podemos comer directamente desde que lo sacamos del mar o del río y matarlo directamente, no hay que hacer ningún proceso, y lo podríamos comer crudo inclusive, si quisiéramos.
y no necesita shejitá, ni necesita salado, nada de eso. Solamente es para los animales, todo el proceso de shejitá y de salado es para los animales con los cuales se realizaban los sacrificios en el Bet HaMikdash. ¿Ok? Para ello se necesitaba la shejitá. No había, corbán, ofrendas de pescado, por ejemplo. Entonces no se necesita shejitá. ¿Entiendes? ¿Qué sucede si nosotros matamos un animal a través de shejitá, pero no tenemos sal, por ejemplo, para hacer el salado? O la carne estuvo sin salar, sin hacer el proceso de melijá, más de 72 horas. ¿Ok? Se mató el animal y la carne se guardó en la heladera y se mantuvo ahí más de 72 horas sin melijá, sin hacer el salado de la carne. O se mató el animal y no tengo sal para hacer la shejitá, para hacer la melijá, y yo quiero comer esa carne. ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguien sabe? Se hizo una shejitá, sí, estamos con shejitá, pero no tenemos sal para hacer el proceso de melijá, de salado. ¿Sí? Y como se toma ahí, muy bien, al fuego. ¿A qué fuego? A ver, ¿cómo sería ese caso? ¿La cocina? Sin sal, no sé lo que es sin sal. Sobre uma grelha, Rabi, que nem se faz com o fígado, por exemplo? ¿Cómo? No entendí. De nuevo, por favor. Sobre uma grelha que nem o churrasco, a gente põe sobre uma grelha quando vai assar o fígado, por exemplo, para que se escorra o sangue. Ok. A la parrilla, dice ahí. Muy bien, así es. Si nosotros no tenemos o queremos comer una carne y no hacer el proceso de melijá, entonces tenemos que hacerlo como se asaría el hígado, por ejemplo, en la parrilla, hacer un churrasco y dejar que la sangre, que el fuego extraiga toda la sangre de la carne. O sea, tendría que quedar bien cocinada. En este caso no tenemos la opción de dejar la carne un poco cruda, no se podría, ¿ok? Sino que tendría que cocerse completamente. ¿Para qué? Para asegurarnos que salió toda la sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? Tanto la carne de animal como la carne de frango, la carne de pollo, ¿cómo se dice? Utensilio con buracos. Sí, dije que al momento de salar la carne hay que dejarla, hay que procurar que la sangre corra, ¿ok? O esté en una rejilla, en una reja, para que la sangre caiga. No puede ser en una panela, por ejemplo, donde la sangre se acumularía y con la sal haría que esta sangre hierva y cocine la carne. Eso está prohibido. ¿Okay? Esa carne estaría prohibida. Rabi, mas após 72 horas não se pode mais, né? ¿Cómo? Após 72 horas. Não se pode mais, né? O sangue coagula. Hasta ahí. Hasta 72 horas. Hasta 72 horas.
¿Qué más? Dijimos que el proceso de salado, con sal, la carne, debe estar un mínimo de 18 minutos. Eso es en caso de emergencia, que ya esté entrando Shabbat, por ejemplo, que ya viene Shabbat, entonces no tengo mucho tiempo, puedo tenerlo 18 minutos, o que tenga invitados, ¿verdad? Y no haya preparado nada, entonces para recibir a mi invitado también puedo aligerar y esperar 18 minutos como mínimo en el proceso de salado. Pero según la halajá, lo que se necesita es 1 hora, ¿ok? 1 hora de salado. Muy bien, continuamos. Dijimos que la carne de animales y la carne de ave necesita el mismo proceso, ¿ok? Tanto shejitá como salado. Si no tenemos, como dije delante, no tenemos sal o no nos da el tiempo para hacer el salado, entonces lo podemos hacer a la parrilla o como churrasco, ¿verdad? El proceso de quemado de la carne en la parrilla cumple con las dos normas: enjuagar, porque va a quitar la sangre que está en la superficie, y de quitar la sangre completa del interior de la carne. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Dice García, dice, ¿un no judío puede aprender? Claro que puede aprender, pero su shejitá sería solo para él. Él no puede, o un Benei Noach, o otro Benei Noach, no hay problema. Pero para un judío, esa carne no es kasher. ¿Ok? Aunque el no judío haya matado al animal con shejitá, y él lo haya aprendido muy bien, no se considera shejitá, sino que se considera una carne que está nevelá. ¿Okay? Como un animal que murió por sus propios medios. Ravi, tem a questão da inspeção dos órgãos também, né? ¿Cómo? Tem a questão da inspeção dos órgãos, né? La inspección de los órganos. Isso. Ok. En el caso del pollo o del frango, no es necesario. Basta que al momento de la shejitá, el chojet corte la tráquea y el esófago. Eso es suficiente. Eso hace kasher al frango. Sin embargo, en el animal hay que ver varias... estos se llaman trefot. Hay que chequear varios puntos del animal en el cual nosotros vamos a saber si el animal estuvo enfermo o si tenía algún problema, si el animal iba a morir de muerte natural o no, o si está correctamente hecha la shejitá. Sin embargo, tenemos que saber nosotros que según la halajá, todas las normas de shejitá están completamente normadas para un shohet, ¿okay? Para una persona, para un matarife profesional en este caso. ¿Ya? Y todas las inspecciones deben ser realizadas por una persona
que estén instruidas en la inspección de los trefot. Como dije, en el caso del frango necesita tráquea y esófago al momento de la shejitá. Sin embargo, un animal, un vacuno, etcétera, o una oveja, necesita chequear los pulmones, por ejemplo, si están lisos o si tienen alguna sirga, algo pegado, digamos, al pulmón, si no está liso, ver si tiene algún orificio, etcétera. O sea, hay muchas, sí, como dice Tom, si uno, por ejemplo, está el animal muerto, lo cuelgan, ¿cierto? Está partido por la mitad, donde están las costillas del animal, se hacen unos orificios pequeños, donde están las costillas, y ahí se meten las manos y se tocan los pulmones, que estén lisos. Si están lisos, esa carne se llama carne halak. O sea, halak significa liso, eso significa, o sea, no hay ningún problema. Pero si encontramos que tiene algo ahí en el pulmón, entonces debemos inspeccionar más a fondo el animal, si tal vez no se hubiese hecho shejitá al animal, a lo mejor hubiera muerto o hubiese muerto dentro de algún tiempo. Entonces hay que chequear bien que no tenga problemas en los pulmones, ¿verdad? En los intestinos, en la parte interior, digamos. ¿Ok? Esto es una de las cosas que se chequean, pero eso tiene que ser hecho por gente que entiende bien todo el proceso de shejitá y de chequeo de las trefot, que son los puntos que se chequean para que el animal sea apto para comer. Dice, claro, existen órganos que perjudican a todo el cuerpo, y tiene órganos que perjudican, a ver, no entiendo, ¿cómo sería ahí? Y hay órganos que perjudican o... Ele está perguntando, Rabi, é que tem órgãos que prejudicam todo o corpo do animal, e tem órgãos que não, que só se prejudica o próprio órgão. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de los pulmones, si el pulmón tiene un orificio, tiene un buraco, entonces ese animal está trefá. ¿Y si él, No, y si él ya tiene un problema en ojo, en olho? Si el animal tiene un problema en olho. Si un animal tiene un problema... Bueno, para el tiempo Esta es la pregunta de Yohai. Si un animal tiene solamente en estos órganos, o si tiene problemas en otros órganos, así como en la oreja, en ojo, en nariz, ¿entiende? Entiendo, donde no hay... Bien, como dije, la shejitá está hecha en base a los korbanot, a los sacrificios. Entonces, se supone que al momento de sacrificar, los animales tenían que ser perfectos, ¿verdad? Pero eso solamente en el Bet HaMikdash. Hoy día que no tenemos Bet HaMikdash, nosotros tenemos ciertos órganos que nosotros tenemos que chequear obligadamente en el animal para saber el tiempo de vida que le quedaba al animal. Pero, por ejemplo, un ojo, como dice Rabbi Jacob, el animal puede vivir perfectamente toda su vida sin un ojo y no pasa nada. No le afecta, no lo va a llevar a la muerte no tener un ojo. O si le falta una oreja, ¿verdad? Tampoco. O sea, no. Pero si tiene un orificio, un buraco en el pulmón, entonces sabemos que ese animal va a morir sí o sí dentro de poco. ¿Se entiende? O sea, todas las revisiones o las bedicot son internas al animal. ¿Okay? Se chequea el hígado, bueno, hay varias trefot, son cerca de 50 trefot que se chequean en los
los animales domésticos, por decirlo así. En la vaca, la cabra, la oveja, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Dijimos que nosotros no podemos cocer la carne sin melijá, o sea, sin antes haber hecho el salado, en una cacerola, en una panela, sino que tiene que ser obligadamente en una parrilla para que el fuego extraiga toda la sangre. La parrilla o el asador en donde se asa la carne que todavía no es kasher, no deben ser utilizados para asar carne que ya había sido kasher. Oh, ¿se entiende esto? O sea, si yo estoy haciendo kasher una carne a través del proceso de hacer un churrasco, en esa parrilla yo no puedo luego asar carne kasher, ¿ok? Tendríamos un problema ahí del momento en que fue cocinada la carne, o sea, fue en el momento en que no era yehudí y la llevó a su casa. Entonces, no lo alcanzó a quitar, y eso produce que cualquier carne kasher que se hace en una parrilla donde se cocinó carne no kasher, absorba su sabor, ¿ok? Y sea una carne no kasher. Muy simple. Voy a leer un poco, este utensilio que está. ¿Cómo entiendo esa pregunta? El utensilio para recoger la sangre. Entonces, ¿dónde se almacena la sangre? El clic que se utiliza para sacar la sangre. Ok, dice si debe estar en diagonal o puede estar recto. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad sería para, no sé, apoyar, para recibir ¿cómo decirlo? A ver, para que me entiendan bien. A finalidade é para que o sangue escorra o máximo possível. Sí, pero si lo almacena, esa sangre está prohibida, o sea, hay que tirarla. Después esa sangre hay que hacer se llama un kisui dam, que es enterrar la sangre y va con una brajá después de la shejitá. Ele quer saber se a grelha, se a grade em que vai se colocar a carne para que o sangue escorra, deve estar nivelada ou inclinada para facilitar o escoamento. Ok, gracias. Sí, siempre inclinada, ojalá con buracos, con orificios para que escurra, sí. Ahí entendí, entiendo, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Tiene que escurrir la sangre. Okay. Veamos. Hay una recomendación también que se nos hace al momento de asar la carne o de hacer un churrasco con una carne que no está con melijá, que de todas maneras nosotros debemos hacer un enjuague de la carne para quitar la sangre que está en la superficie. ¿Ok? Es como una recomendación, quitar la
sangre que está sobre la carne. Y si tiene un poco de sal, que le eche un poquito de sal también a la carne. Lo trae como una sugerencia. Veamos acá. Y lo mismo sucedería con el hígado. ¿Ok? El hígado es un órgano que tiene solamente sangre. O sea, eso es a tal punto que no se puede hacer melijá al hígado. Se necesita obligatoriamente asarlo. ¿Ok? No hay que perder tiempo con el hígado, tratar de salarlo o de enjuagarlo. No. Jamín dice, no se pierda el tiempo, póngalo a asar y que el fuego le extraiga la sangre y luego cómalo. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Bueno, como dijimos, el proceso de remojo y salado, ¿verdad? La carne debe ser lavada, primero dijimos con agua, me olvidé decir con agua fría, nunca agua tibia, siempre agua fría, en un recipiente. Si no hay un recipiente, también puede ser bajo la llave, bajo ¿cómo le llaman? La canilla, no sé cómo se ocupa el término, pero bajo el agua, bajo la llave. Debaixo da torneira. Ah, ok, gracias. ¿Obvio? Puede ser también enjuagada ahí con agua fría, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Por media hora. Eso es lo que se necesita enjuagar la primera vez, media hora. Y la carne debe estar completamente... Déjame arreglar el término. Sí, sí. Tem que deixar a água de molho meia hora, tá ok? Okay? Enxaguando para que ela fique, para que amoleça o sangue que está pro lado de fora da carne. Então, o termo é de molho. Pode seguir. Ok. Dijimos media hora, la carne completamente sumergida. Como dije, con esto se ablanda la carne y se quita la sangre que está en la superficie de la carne, lo que se ve. Después dijimos, después de la media hora de remojo, se saca la carne y se echa sal por todos lados. Hay que cubrirla completa con sal. Y ese salado tiene que ser con una sal mediana, no gruesa ni fina. Y tiene un tiempo de una hora de salado. ¿Okay? Y como bien decía ahí Tom, se coloca la carne sobre un utensilio inclinado para que la sangre escurra, para que pueda botar toda la sangre. ¿Qué más? Bueno, es eso básicamente con el tema de, sí, una hora de salado. Luego de salar una hora, debemos realizar, lo repito, 3 enjuagues. O sea, nuevamente enjuagar la carne para sacar toda la sal que esté en la carne. ¿Ya? Bien, dijimos, ¿qué más?
Ok, yo creo que con eso más o menos ustedes ya tienen una idea de cómo hacer de la carne una carne kasher, ¿verdad? Tiene que comenzar todo con un proceso de shejitá, luego el proceso de salado. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros vamos a la carnicería kasher, la carnicería kosher, y tienen carne ahí en el mostrador? Y no sabemos si a esa carne se le hizo melijá o no. ¿Podemos comprar? ¿Cuál es la idea? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Se entendió la pregunta? ¿No? No entendí la pregunta. Rav Jacob, ayúdeme usted aquí un poquito. ¿Sí? Si yo voy a la carnicería, al lugar donde venden la carne, y me encuentro en el mostrador con mucha cantidad de carne, y yo no sé si se le hizo melijá a la carne. ¿Qué hacemos? No compraria, ok. Rav, se o açougue for kosher, eu acho que a gente compra e faz a melihá em casa, né? Ok, pero no sabemos. ¿Qué hay que hacer? No compra. Daí não compra. No compra. Si nosotros no sabemos, es mucho más fácil. Si nosotros no sabemos, le preguntamos ¿a quién? Le preguntamos al carnicero. Él sí tiene que saber, seguro. ¿O no? ¿Entiendes? Claro, el carnicero sí tiene que saber. Si él dice que no, entonces nosotros le hacemos melijá en casa. No hay problema. La pregunta es ahora, la carne no tiene melijá, no está salada. Nosotros le preguntamos al carnicero y el carnicero dice, sí, está salada, o sea, está mintiendo. ¿Qué hacemos con esa carne? ¿Podemos comprar o no podemos comprar? Oh, buena pregunta, ¿no? Não comprar, né, Rav? Se ele tá mentindo que foi feito melihá, como é que eu vou ter garantia de que foi feito shehitá por um churrito? ¿Cómo sabe usted que le está mintiendo? Si usted le pregunta y le dice, ¿esta carne tiene shehitá? O sea, perdón, ¿tiene melijá? Y él le dice, sí, sí tiene. Es imposible saber si está mintiendo. ¿Qué hacemos entonces? Claro, ¿cómo se adivina que miente? Eu não compro. No compras, o sea, ya. Pero ¿cómo vas a saber si la carne es kasher? Y usted le pregunta al carnicero, señor carnicero, ¿la carne está salada? Él dice, sí, está salada, está todo listo, no hay problema. Llegar y cocinarla. Y resulta que no estaba con salado. Que él está mintiendo para vender rápido y irse luego a casa. ¿Cómo sería nuestra reacción ahí? ¿Sí? ¿No compraría? Entonces no compraría. Pero no sabe si hay... El único lugar kasher de la ciudad es ahí, el único lugar donde venden carne. Y él tuvo un problema y no le hizo melijá a la carne, hablo del carnicero, él no le pudo hacer melijá. Y después dijimos,
Ah, ok. Le preguntamos al carnicero y el carnicero dice, sí, se hizo. O sea, él mintió. ¿Y nosotros podemos comer esa carne? ¿Sí o no? Ah, ok. Aquí hay alguien que dice, Augusta, dice, la culpa recae sobre él. ¿Sobre cuál? El carnicero. Ok. Não seria mais prudente fazer a melihar, então, na dúvida, Rav? Sí, pero ¿qué pasa si estás, o sea, te atrasaste y estás a, no sé, a 1 hora que entre Shabbat? Y solamente en los enjuagues tú tienes más de 1 hora entre enjuagar y hacer melija. ¿Cómo haríamos? ¿Cuál es la halajá en esto? ¿Qué haríamos? Pensemos un poco. Ok, ya. Así es la halajá, para que no se compliquen ustedes. Si el carnicero dice que la carne tiene salado, o sea, se hizo melijá, nosotros le creemos al carnicero. Como dijo alguien acá, Augusta dice, la culpa recae sobre él. Si él me dice a mí que tiene melijá, tiene, no hay problema. Yo compro la carne y la cocino como si estuviera salada. ¿Se entendió? Si después, en el tiempo, nos damos cuenta de que el carnicero miente, entonces ese carnicero no puede volver a vender nunca más carne kasher. Él tiene una pena, ¿verdad? Porque va a caer sobre él, el haber dado de comer treif, digámoslo así, a un judío. ¿Ok? O sea, la pena va a caer directamente sobre él y no sobre los que comieron porque confiaron en su palabra. A ver, dice, si él fue mal hablado, es mejor no comprar. Así es que difícil, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos? Es difícil saber. Si se puede revocar la deuda de Shohet, se le puede revocar. Sí, se podría impedir que él vuelva a hacer Shehitá, si es que él mismo la hace. O sea, tiene un castigo, eso lo tiene que tomar un Beidín. Un Beidín le daría un castigo si se logra tener en conocimiento que él mintió, le mintió a la gente y le dio de comer taref, ¿ok? Pero sobre las personas que comieron no hay ninguna responsabilidad, ¿ok? Perfecto. Así queda la halajá. Muy bien. Veamos. ¿Algo más?
Dijimos que la carne puede ser congelada sin hacer el enjuague ni nada, puede ser congelada. Y luego, antes de 72 horas, se puede sacar y hacer el proceso completo de enjuague y melijá. ¿Qué más? Estamos viendo acá. La persona, aquí viene un ejemplo con respecto al carnicero. Dice que todos nosotros los consumidores, debemos asegurarnos que el carnicero al que se le compra la carne esté bajo una supervisión rabínica, o sea, esté siendo supervisado. ¿Okay? Generalmente, ¿cómo se sabe? Porque en el lugar, en el hanut, en la tienda, hay un letrero o un cuadro que indica que, o un certificado de kashrut, o sea, que indica que la carne que se está vendiendo es carne kasher 100%. ¿Okay? ¿Qué más? La carne congelada kasher u otros productos. Bien, yo creo que hasta aquí avanzamos un poquito, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de los shiurim anteriores para que tengan, los que tienen alguna duda? Wow. Hace un calor acá tremendo, yo estoy sudando. Estoy como en Brasil. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, por ejemplo, muchas gracias, Tom. Si, por ejemplo, pasa más de 72 horas sin hacer melijá, por ejemplo, sin salar ni enjuagar, entonces la única alternativa que tenemos es asar la carne. Tenemos que llevarla a hacer un churrasco. Hay otros detalles que no los tengo ahora a mano, que están dentro del curso de Semijá, con respecto al tiempo de la carne, que se los voy a dar la próxima clase, para que tengan más detalles de cómo. No lo van a hacer nunca ustedes, seguro que no, pero nunca está de más que lo conozcan, que sepan todo el proceso completo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo debo cambiar el agua? No. La primera vez se deja el agua, aquí para que explique Rav Jacob, por favor, para que se quede muy claro, media hora, sumergida completamente, sin hacer nada. Se sumerge la carne completamente media hora. Luego se saca la carne, se deja que el agua escurra y se debe salar por una hora. Una hora tiene que estar con sal por todos lados. Luego que pasa o transcurre una hora, se debe enjuagar 3 veces en 3 recipientes distintos. ¿Cómo se enjuaga? Se mete, ¿verdad?, en el agua completamente y se saca. En el segundo recipiente se introduce dentro y se saca. En el tercero se introduce, se saca, y esa carne es kasher. No, es muy simple. No hay que hacer nada más. Rav Jacob, yo creo que estamos ya. Sí. Ya estamos en hora de dormir.
estaba quedando dormido. Con tanta carne, da hambre y sueño. Tenemos que hacer un churrasco, Rabia. Necesitamos urgente. Sí. Ok. Tiene usted la palabra, Rabia, sí, No, para hacer. estoy listo. Para cerrar el aula. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan un hermoso Shabbat, muy bendecido. Y nos estamos viendo durante la semana. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer directamente a través de los grupos de WhatsApp. A Rav Jacob, que es el que entiende más. Pero a mí también me pueden hacer directamente a mi número, si ustedes lo quieren. Mientras traduzco, trataré de dar alguna respuesta. Si no. Y nada, tratando siempre de estar en contacto con ustedes. Y bueno, Shabbat Shalom a todos y nos vemos en la próxima clase. Toda Rav, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ahora, Leo. Que estén todos muy bien.